Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Charlas con Mike. En esta nueva temporada estamos hablando acerca de los inicios de la escena de la música aquí en Cartago, la gente que ha tenido que ver con el desarrollo del rock, el metal en la región. Y por supuesto, yo no puedo hablar de rock y de historia de rock en Cartago sin mencionar a Fénix. Ellos han sido una banda pionera en el desarrollo de la música aquí en Cartago. Después hablando con Jimmy, con Carlos y los otros integrantes, me doy cuenta que sí que hay gente jalando detrás, pero definitivamente los referentes mediados de los 80, finales de los 80, 90 y ahí para acá los referentes de esa época siempre habían sido Fénix. Fénix tocando Maiden, Fénix tocando Scorpions, Fénix tocando Santana, Fénix tocando Metallica. Pink Floyd, Metallica, y uno a esa edad viendo a estos personajes dice, miércoles, ¿qué esto es qué es? ¿Estos manes qué están haciendo? Entonces es importante también para las nuevas generaciones que a veces uno menciona a Fénix y dicen, ¿y quiénes son ellos? Y apenas ahorita es que empiezan a darse cuenta todo esto. Estaré trayendo a todos los integrantes, tendremos con cada uno un espacio para que nos hablen directamente de sus experiencias y pues aquí estoy con mi amigo Jimmy, eh, cantante, vocalista líder de la agrupación. A pesar de que no fuiste miembro fundador, estás casi que desde los inicios, porque tengo entendido que estás como desde el 87 más o menos. Yo llegué a finales del 88, ya Ochenta y ocho. llevaba un año la banda. Sí. Que el cantante se fue, lo que contaba Carlos en la reunión pasada, que se van a estudiar, toda la cosa. Este se fue para a Jamaica o a una isla, que se van a emigrar a buscar mejores cosas. Entonces me buscaron Pecas, Arturo. Sí. Entonces me buscan Pecas y Julián. Yo había cantado, yo toco guitarra y me gusta, de hecho me la pasaba tocando guitarra y cantando. Entonces empecé a tocar guitarra por cantar, porque me gustaba mucho cantar, terminé siendo mejor guitarrista que cantante, luego fui a dar a otra parte donde era mejor cantante y habían guitarristas como en Fénix. Claro. Entonces, pero ellos me invitan a cantar y yo del rock lo había oído, pero yo no conocía mucho, yo poco. Y me dio un susto. Pero es interesante porque yo estoy seguro que la gran mayoría de personas que están viendo esto conocen a Jaime Esteban. Jaime Esteban es un músico muy completo, tiene un rango muy interesante, ha hecho de todo, incluso vos estuviste en Jesucristo Superstar aquí en Colombia. 93. Y no solamente ahora están de nuevo trabajando con Fénix, sino que has hecho una cantidad de trabajos importantes también alrededor de la música, que yo creo que ya llegaremos a eso. Pero antes de empezar a hablar de Fénix realmente, a mí me gustaría saber en qué momento te pegó la música. Cuando vos estabas pequeño y dijiste, miércoles. Yo tengo unas fotos como de un añito con una guitarrita de esas de las artesanías de Sí, maderita, yo le decía sí, la sí. piragua. Oh. Entonces mi mamá en los últimos, me sentaba mucho a hablar con ella, mi mamá murió hace unos años de una enfermedad muy maluca, hace 14 años, 15 años, ya va a cumplir 15 años. Y yo le pregunté a mi mamá, bueno, cuénteme, ¿cómo es la cosa de la guitarra? Yo señalaba la guitarra y gritaba, usted es la que despertó ese monstruo. Y me dijo, no, yo fui. Me dio la primera guitarrita y yo ya no podía ver una guitarra. Yo tenía me encantaba Topollillo, entonces tenía la guitarra de Topollillo. Claro, sí. Quienes no saben, seguramente, pues porque Ya estamos... se puso de Sí, moda otra claro. vez, ya está de moda otra vez. ¿Ah, sí? Sí, por ahí en caricatura Yo no vi. lo había visto, yo no lo había visto, porque Topollillo... No el mismo, pero sí en muñequitos. es un sí. personaje, Hay una especie de marioneta, que era un muy bien ratoncito manejada, animado. manejado por sombras Claro, de sí, muy sí, buena sí, calidad. sí, muy hecho de la... Eso es setentero, totalmente. Sí, Eso es setentero. sí. Eso es argentino, chileno. Eso es italiano, Eso es el personaje el original. italiano, sí creo, pero yo lo conocí argentino. Claro, la versión Y nuestra que mexicano no es. también. Ok. Entonces conectado, pues directamente con la guitarra de niño atraído. De niño. Es curioso, ¿sabes? Hablaba el otro día con otro personaje acá acerca de Rick Rubin. Rick Rubin es un productor musical reconocido. El tipo ha producido toda una plétora de músicos de todos los géneros, desde Adele hasta Beastie Boys, hasta Slayer, Aerosmith, ha hecho una cantidad de cosas brutales. Y el tipo, dentro de algunas cosas que decía, mencionaba el proceso creativo y decía, esto me encantó, decía, un niño de 3 años canta
y esa es su voz, y esa es su identidad musical como cantante. Pero hay otros músicos, por ejemplo, en el caso, pues yo no me llamaría músico, pero otros Sí, sí, casos usted es músico. en los que nosotros llegamos a un instrumento permeados de música que empezamos a reproducir y a tocar y después tratamos de buscar una identidad. En el caso tuyo, entonces, desde pequeño ya estaba el llamado ahí. Ya me gustaba. En Kinder había una señora, doña Leticia, que murió hace poquitico, era la que enseñaba y entrenaba a los cantantes de la catedral. Y yo le decía, en Kinder, le decía, doña Leticia, déjeme cantar. Y me miraba, no, mijo. Había unos favoritos que cantaban los Claro. solos. Déjeme cantar. Hágale pues, cante. Y listo, se queda con ese solo. Entonces empecé a cantar los solos en Navidad. ¿Te acordás que era lo que cantas villancicos? ¿O qué? Villancicos. Pero como en la primera comunión, en segundo primaria, me dieron un radiecito, un Philips azulito. Eso tenía 4 bandas. Yo sacaba la antena, ponía una emisora que fue buenísima durante años, Radio 1 de Cali, que después llegó Menudo y acabó con la emisora, solo ponía Menudo. Y yo cogía con la escoba y cantaba y me daba severos conciertos en el baño, las gotas de Muchos agua, hemos hecho eso, muchos hemos pasado por ahí, claro. Ahí empiezo. Como a los 12, 11 años, a mi hermanita, mi papá le regala una guitarra para la tuna del Mario Auxiliador. Yo llegó una guitarra a la casa. Claro. Entonces yo le decía a mi hermana, enséñeme lo que le traigan ahí. Entonces me enseñaba, yo cogía una y mi hermana como que vio que yo estaba como muy rápido con la guitarra. Entonces se fue a estudiar piano y me tocó la guitarra a mí. Yo fui y me compré en la librería La Suerte que daba en el Parque Bolívar un método de guitarra. Y me aprendí todos los tonos, todos los acordes. Ya sabía cómo llamaban, no sabía para qué eran. Círculo de quintas. Y era pura musiquita vieja. A mí no me gustaba la musiquita vieja, pero ahí estaba. Pero era algo, claro. Era algo. No, y la emoción de poder estar escuchando ya unos acordes y unas notas y unas armonías. La primera canción que aprendí a tocar fue El Cacharrito. Okay. Pero sin cejilla, luego con la cejilla y aprendí la cejilla, que esa cejilla era un monstruo impresionante. ¿Cantabas y tocabas o solamente? Sí, siempre cantar y tocar. No, es que yo no le veía sentido. A mí me llega un alumno de guitarra o de canto y yo le digo, el de canto hay que tocar y el de la guitarra hay que cantar porque está muerto y usted no hace la otra. Le toca buscar otro músico, hay que sonar solo. Hay que sonar solo. Por eso mis músicos favoritos son los que hacen las dos cosas. Me encantan los que hacen las dos cosas. Entonces, en el seminario habían a unos, se habían graduado, estaban en el seminario mayor, pero los manes salían a dar serenatas, eran todos coquetos los manes. Entonces un día me dijeron, ¿me prestas la guitarra? ¿Trío de cuerdas? Habían 2 que tocaban guitarra, eran muy buenos, tocaban mucho, nada de maracas, solamente guitarritas, pero eran buenos, punteaban y tocaban baladitas y cosas muy ricas. Entonces me presta la guitarra, entonces yo les dije, yo siempre tuve mucha independencia desde niño, me dieron llaves de la casa como desde los 7, 8 años. ¿Qué año? ¿Vos sos qué modelo? Yo soy modelo del 68, o sea que estamos hablando del 77, sí, 79, 79. Y yo les dije, listo, yo les presto la guitarra, pero me llevan. Yo el peladito pegado todo el tiempo para donde yo sea, entonces yo empecé a aprender mirando. Había uno que era muy fastidioso, no, era muy prepotente, entonces me enseñaba, vea, ¿no? ¿Quieres aprender? Entonces hacete esto. Y yo quedaba, ¿qué? Yo me iba para la casa y me demoraba un rato y llegaba y le hacía lo y míralo, hacía. eso fue lo que yo... el tipo... Y yo llegaba y yo, esto fue tan... Y me miraba así, me decía, entonces ahora hacete esto. No me decía bien, no, ahora hacete esto. Más difícil todavía. Yo me la aprendía, me la aprendía. Y empecé a aprender así. Llego al Liceo Cartago y a tercero de bachillerato, entonces que tenía por ahí unos 14 años. Ya 82, más o menos, 83. Y me encuentro con Hugo Zapata y Ricardo Guzmán, con Richie el País. Claro, Richie Guzmán. Y Hugo Zapata yo seguramente los llegué a ver por ahí en combo varias veces porque yo iba 2 años detrás de ustedes. Ese dueto sonaba hermoso, esos tipos sonaban hermosos, era como Simon and Garfunkel en español. Todavía, de hecho, oigo Simon y creo que me quedó una escuela con ellos de afinación, al cantar bonito, estética, la estética. Tuvimos grupos con muchacha y todo, pero ellos dos, Huguito fue el primer maestro. Llegó a cantar con Alena, claro, Alena cantaba así la novia de Ricardo en esa época. Y Huguito,
La mamá había sido su maestra. A Huguito no le enseñó nadie. Terminó cantando salsa Wow. a un nivel altísimo y todo, pero a Hugo no le enseñó nadie. Y hacía lo que no La hacía cuna de nadie. talento esto acá No aparte. sé cómo hizo ese loco. Sí. Él oía a Camilo Sesto, Django, todo eso. Y él tenía el registro para cantar eso por allá, hermano, pero sobrado. Un día le llevé al otro lado del silencio cuando yo estaba cantando rock. Sí. Estábamos ya bien abiertos porque él cantaba salsa y yo rock. Entonces los rockeros no nos gusta la salsa, aunque el rockero sesentero sí. Claro. Pero estábamos como en ese contrapunteo, que eso no es música. Yo le decía, lo que usted canta es para las patas. Unas tonterías, ¿cierto? Sí, peleas Estábamos unas tontas. pendejadas. Entonces le puse al otro lado del silencio que le gustaba esa canción y el tipo se la cantó. Wow. Así, pues recochita en la pieza y se la cantó. Eso era un tipo dotadísimo con la voz, Huguito. Bueno, en el liceo chiquitos empezamos a tocar y cantamos baladas muchos años. Ahí me sirvió los años que yo había tocado Claro, con el prepotente con los personajes y los tonos ya que me había hacía de hecho un poco guitarra de porque ellos no se sabían, ellos tocaban mucho, pero no sabían qué estaban haciendo. Ah, ok, era muy empírico, a Muy oído, empírico, pues. sí, muy Esto empírico. va por acá y Hugo tal. más o menos, sí. Vos ya sabías, esto es una... Esto es sol, armonía en esto do, es sol, cuarta, claro. esto es la tercera. Bueno. Me imagino Y- que te decían, uy, ¿esto qué? Entonces, claro, yo me aprendía las canciones rapidísimo. Me aprendía las canciones mucho más rapidísimo. fácil. Aquí había mucho talento. El talento, yo le vi la pregunta con Carlos y el talento es vital, pero hay una cosa que es el trabajo. Si un virtuoso es un talentoso que trabajó mucho, porque no sería cualquier virtuoso. Un talentoso sin trabajo se queda en veremos, aunque el todo talentoso no llega a ser virtuoso. Claro, claro, porque mira qué bueno que lleguemos a este tema y hagamos un pequeño paréntesis, porque eso a mí siempre me ha parecido apasionante ver esas diferencias. Y que obviamente hay unos casos muy excepcionales de músicos que uno dice, no, es que estos casos se repiten 1 en 1000, ¿cierto? Sí, Pero sí, nosotros tenemos, te vuelvo y te digo, el caso del músico que tiene un talento innato por su instrumento o vocal, lo que sea, es un talento innato, es un talento que no ha sido desarrollado por medio de una educación formal. No tiene acceso a educación. Y hay otros que no tienen talento, pero pasan por un proceso de educación y llegan a realizar un cierto virtuosismo en instrumentos, lo que sea. Entonces uno puede encontrar gente que tiene mucho talento, no tiene formación, hace unas cosas que pegan mucho, Sí. como otros que tienen talento y que uno diría, hombre, si este tuviera una formación musical, la saca del estadio. Como otros que son muy virtuosos con una Y formación, usted no siente nada. no hay feeling, no transmiten. Hay de todo eso. Y como otros que van encontrando ese a medida. O sea, eso es como un rango muy amplio. Es Entonces, bellísimo, es bellísimo porque es en una el caso tuyo, ¿cuál te llama más la atención? Sabiendo que has pasado por un proceso que viene de un talento innato. Bueno, el mío, lo que me pasó, no, el hubiera es una palabra peligrosísima porque usted crea un universo alterno que lo No, puede es que, enloquecer. claro. Entonces, ¿cómo hubieran sido las cosas? Como fueron para mí, están bien. Sí. De hecho, pues si de pronto uno hubiera tenido más acceso a una academia de mejor nivel acá, pues tal vez hubieran pasado cosas, estaría uno en otro momento, pero ese es el hubiera. ¿cierto? Claro, ¿no? Entonces, ahí Y sí, tenés no. razón, los momentos son los momentos. Sí, sí. Y lo que ha sucedido es lo que sucedió. Te voy a compartir aquí rápido una anécdota, esto se la he contado a algunos amigos, y es cuando yo empiezo a coger la guitarra y que busco gente que me enseñe. Recuerdo decirle a Pacho, enséñame, y Pacho me decía, muy modestamente me decía, es que yo no sé qué enseñarte. Entonces yo me ponía a mirar lo que hacer. Y después llego a Cali donde veo unos personajes muy monstruos y también les digo, muy por el estilo de los personajes que, no, pues es que yo, mira esto y tales. El personaje me dijo, estudia escalas. Yo vengo acá y busco a Honorato. Y le digo, Honorato, yo necesito que me enseñe escalas porque yo estoy aprendiendo a tocar guitarra. Sí, claro. Le pago una clase y el tipo me dibuja un pentagrama y empieza a explicarme escalas. Y yo pienso, esto no es lo que yo estoy buscando. Pero sí era. ¡Claro! Claro, tiempo después, en Bogotá, empiezo yo a darme cuenta, parce, esto me hubiera a mí ayudado muchísimo. Y en esa época empiezo yo a estudiar Zamacois, el tratado de armonía de Zamacois, que son como 3 libros, y me pongo a mirar la música y yo digo, definitivamente ahí, esto a los que no somos muy talentosos nos ayuda
a encontrar voz. Nos hace falta, digamos que como cultura, lo que pasa un poco en los latinos es una de sus escuelas de muy alto nivel. Por ejemplo, mi maestro, el que me cambió a mí la vida musical realmente, que fue Alexander Cuesta, es un Claro. músico de altísimo Sí, nivel. sí, Cuando sí. él llega a mi vida, yo siento que era un chisguero, había hecho cosas importantes y buenas, pero se me puso en serio la cosa. Como que empecé a ver, además, a creer más en mi talento, me lo hizo ver. Alguna vez hizo un comentario que no sé si era bueno o malo y decía, mire Jaime Esteban, ojo con el hombre que si él hubiera tenido las oportunidades que yo tuve, esa sería la de la Cuesta de Cartago. Y yo dije, güey, pues ya como quien dice, o sea, no es también, ¿cierto? Claro. Pero pues ya les cuenta su historia, ¿no? El papá era músico, Él fue el que judío. fundó Argos acá, ¿cierto? A Auros. Auros, Argos, Auros. El hombre, él cuenta su historia del papá judío, músico, creo que chelista, y un tipo muy, muy estricto, ¿no? Y desde chiquiticos en juegos les enseñaba las notas, entonces los tipos ya vienen desde niños Eso estaba con ahí, ese claro. oído No, y en el ADN educadísimo. también, claro. Las notas, a usted le pone un sol. Oído perfecto. Hay una cosa muy histórica, y eso no sé si está en internet, pero yo me acuerdo cuando estaba chico que vi es un programa que llamaba Compra la Orquesta. Sí, claro. Una hermana de Alexander Cuesta era actriz de cine, ella se murió, ya era bellísima. Ya se me olvida el nombre de ella. Bueno, empieza esta que llevan artistas Sí. y ellos compran la orquesta y suena la primera canción, la primera Tienen nota que que era, identificar. que era un sol. Sol, y ella oyó el sol y ella dijo, sol. Ah, pues por tirarme la chica de Panamá me dice, hola, qué cosa. Cuando ¡pum! Y De una. pucha, se la ganó sin haber dado un solo Sí, peso. sí, 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 sí. Y entonces decían que trampa y todo, pero ella dice, pues es que yo vi ese sol y yo dije, Sí, pues no, eso pues la lo chica de agarró, Ipanema claro. tiró al bombazo a ver que es la Sí. única que sabía que empezaba así, pues. Wow. Entonces, eran así, entonces él les tenía esa educación, fue a darle a Cristancho, además que un tipo muy talentoso, a los 14 años era el bajista de Leo Dan, a los 14 años, wow. ya internacional, viajando por todo Sudamérica, ganando en dólares, y el músico que lo llevó, creo que fue el guitarrista, él con todo eso dijo, él va a ser el director en algún momento del grupo, y terminó siendo el director de la iglesia, vainas y fuera de una cantidad de cosas que ha hecho. Entonces hay una falencia en nuestras, no voy a decir que son malas, pero falta más nivel inclusive en los profesores, ¿cierto? Llegaron a ser muy buenos, a mi novia Cabano me enseñó Nivel mucho. y pedagogía, tal vez. Yo creo que están bien de pedagogía, pero está muy atrasada. Okay. Estamos en... mire, yo vine a conocer los seminuidos, o sea, las novenas bemol, las quintas bemoles. ¿Cómo funcionaba esa vaina? Fue con Alex en el jazz. Yo no toco jazz, yo toco temas de jazz, pero decir que uno toca jazz es jazz palabras mayores, no palabras mayores. Sí. Sí, yo soy jazzero, hay gente que lo dice y no lo es, y se nota cómo lo tocan porque el jazz No, vos te das cuenta, vos te el das jazz cuenta, es un claro. movimiento más que un ritmo. Sí, vos te Entonces das se cuenta. mete un poquitico, de hecho en la música colombiana ya se ve hoy en día mucho eso, en el bambuco, ok. que ya se empiezan a tocar, entonces ya empiezan a tener A fusionar. con tonos con color, tienen que ver con Meter la unas armonía, bien metidas. Había una película que me vi una vez que llamaba Ana y el Rey, la versión moderna. Okay. Entonces la profesora empezó a hablar delante del rey de la música y de la música de Occidente. No sé si usted entiende eso, le dijo al rey, el man le dijo, cadencia de terceras en perfecta armonía. Pues pucha, esa es la música. Cuando hay una 11, una novena bemol, es porque esa es la que va para que las terceras estén en perfecta armonía y suenen bien bonito. Y se oye como raro y todo, pero no está raro, eso es cadencia de terceras en perfecta armonía. Entonces, de hecho, vos armonizás con terceras. Todos con primera, tercera, quinta, primera, 1, tercera, 3, quinta 5, y prum, tirás, claro. Y con eso puede ir todo, usted empieza a Sí, cambiar las que ya llaman. estás. Vos haces lo que quieras, escribís y acompañás o acompañás y escribís. Ya nos pusimos un poquito técnicos. Pero bueno, bueno, sí, claro. Pero bueno, devolvámonos un poquito otra vez. Estamos en el colegio, ¿no? Ah, sí, listo. Escuchando a Richie, escuchando... Y empiezo a tocar con ellos, aprendo muchísimo porque ellos sabían hacer las cosas bien. Richie tiene un oído finísimo, de hecho, él no está dedicado a la música, pero sí, Rich, pero una voz sí está, muy bacana, pero sí Rich está dedicado a la música. Él tiene los mejores instrumentos, el billete que se mete en buenos instrumentos, le gusta ir cantando. Cuando viene acá, al Richie. Ojalá lo vea para que botemos Seguro corriente. sí. Se mantiene muy buen nivel, tocamos y me dicen, no, es que yo no soy músico. Pues no es músico porque no vive de la música, pero está al nivel. Conozco gente que vive de la música que no tiene el nivel de él. No tiene el nivel de él. Y tiene más oído de un ojo. Siempre tenía muy buen oído. Hugo, este par estaban fuera de nivel, pues del rango, una cosa especial, y vine a dar con ellos, fueron como mi maestro, primero Huguito, Richie, cada uno de los dos talentos. Trabajamos muchísimos años,
Luego viene la época post-colegio, donde ya yo tocaba y bebía, y tocaba y bebía las mismas cositas, soldo, bobadas. Y llega Fénix. Está todo este proceso con esta música, el rock, ¿en qué momento toca tu vida? Con Fénix. Ah, Yo bueno. ya conocía, por supuesto, yo había oído mucho, pero más el pop, más pop que rock. Bueno, cuando estaba en primero de bachillerato en el seminario menor, yo estuve 3 años en el seminario menor antes de irme para el liceo a cuarto de bachillerato. En mi época decía cuarto de bachillerato, no Sí, noveno, cuarto de y eso bachillerato, me cuesta sí. trabajo esa Sí. nomenclatura. Había un compañero que ahora es sacerdote, Hernando Camacho, Cuarto de bachillerato es como noveno, noveno, sí, noveno. noveno. Pero yo estaba en primero en el seminario menor, o sea, en sexto, y empezamos a tocar guitarra, ¿no? Ok. Fuimos a clases de guitarra con un viejito que hacía guitarras, el viejo tenía unas manotas así como un racimo de plátanos, entonces las guitarras de él eran Grandes, gruesísimas, claro. y nos enseñaba a tocar, era reloj, sol, mi, la, re, tan, y a mí no me gustaba, pero Camacho las cogía de una, De una. más las cogía de una, no que él como, no sé, pero estábamos en la fiebre de los Beatles. Ok. Entonces, todo porque yo me compré una vez un cancionerito de los Beatles sin los tonos, pero estaban todas las canciones y él le gustaba el inglés, él es un tipo políglota hoy en día, ¿cuántos idiomas habla? No sé, francés, italiano, inglés. Y empezamos a mirar los Beatles y qué fiebre, ¿no? Qué fiebre. Y yo oía Beatles y me las aprendía con las letricas. Ese fue el primer toque, por decir el rock, aunque los Beatles Eso no fue son un tanto contacto. rock. No, pero sí es un punto de entrada. Sí, sí, Sí es claro. un punto de Claro, entrada claro. interesante, importante, porque están rompiendo con una cantidad de esquemas para la época. Sí, de hecho tenemos temas bastante Sí. bastante fuertes, Come Together, Claro. Skelter Skelter, era una cosa Claro. bien. Entonces, pero ese contacto hubo una impresión, porque te cuento, la primera impresión mía fue ver y escuchar el Dark Side of the Moon de Ya. Pink Floyd. Yo Ya. creo que tendría 7, 8 años. Sí. Accidentalmente me topo con eso porque mi hermano era muy amigo de los Montes Ya me hizo acordar. y ellos una familia muy... Carlos mucha Montes. cultura. Carlos, Sí. ahí estaba metido La el hermana. Billy Pontoni, Sí, Gloria, sí, unos personajes muy bohemios, mucha cultura. Ahí fue la Amparo, primera vez, Amparo, una mujer muy culta. ahí fue la primera vez que yo vi una banda tocar en vivo, unos personajes con amplificadores, batería y todo tocando Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Y me decía, mira, En vivo aquí en Cartago. ¿Qué? en la sala de estos personajes, Ah, ya. ahí en la casa Por de Billy ellos. Pontoni. Por esa gallada, Ah, claro. claro, ¿Sí ves? claro. Entonces, Ah, yo no, privilegio. acostumbrado a escuchar por todo lado que nunca me gustaba, de chico, pero nunca me gustaba la música que ponían en los fines de año, la música parranda, etc. Eso como que... Y yo oigo a mi hermano escuchando y yo, mira, esto me impresionó, me pegó. En el caso tuyo, ¿hubo ese tipo de impresión o simplemente fue, estos géneros están interesantes, pero como muy No, así, tranquilo? no lo vi como géneros, pero me faltó un detalle. Ese mismo año, Camacho pues él era mayor que yo como 4 o 5 años y un tipo intelectualmente muy inquieto. Y me dijo, vamos a ver una película que hay en el Virrey que acabó de llegar. Estamos hablando del 70 y... estaba yo en el seminario menor, estamos 78, 79, The Wall. Alan Parker. Claro. Entonces, cuando yo veo The Wall, ya eso para mí fue otro viaje. Uf, Yo vi esa uf, película claro. tan rara, entonces me dijo, es una película muy psicológica y qué tal. Yo lo de psicológica, yo no entendía nada. Yo vi esa película, a mí la música me encantó. Sí, sí. Me encantó. Yo había pensado que el rock era todo el tiempo la descarga, y la tiene. Ahí es donde yo digo, el rock es un movimiento, no es un ritmo. Sí, Alguna sí, vez claro. un amigo me decía, pero ¿por qué Pink Floyd es así tan aburridor? Y mire Kiss, y yo le decía, Aburridor, a mí wow. lo que me da la impresión ahí es que usted no tiene ni idea de lo que es rock. Sí, porque es que... Porque rock no claro. es eso, rock no es que le peguen duro a eso y que sea rápido, a que sea rápido. Entonces ahí me dejaron picado, me dejó picado eso, y en inglés, ¿no? La música en inglés, porque el rock llega en inglés, su origen en inglés, aunque en español, ya con los años investigando, sí hay cosas muy importantes, inclusive aquí en Colombia, muy importantes y contemporáneas al movimiento que hay en el mundo. Flippers, los speakers, decían cosas muy importantes que se perdieron, por ahí están en internet. Y hay unos documentales que creo que son de Señal Colombia o Canal, como se llama eso, como llamaba en esa época. Son 4 documentales de la historia del rock en Colombia muy interesantes. Canal Nacional. Muy interesantes, esta historia del rock en Colombia muy interesantes. Y yo leía una gaceta
de Colcultura que salió sobre el rock, muy interesante, hablando porque el rock siempre estaba apoyado de la filosofía de personajes en la época, ¿no? No músicos, pintores, poetas, era muy de la mano con eso, eso fue lo Claro, que me empezó a picar porque después. también es un movimiento muy protesta. Era contracultura, Sí, claro. contracultura. Claro, De hecho, ese álbum The Wall es una queja y una la protesta educación. de Roger Waters y al sistema que le quita a su padre. Y él canta eso. Es muy depresivo la voz That de is Waters, flown ¿no? across the ocean. Todas estas cosas. Viene ese impacto de la música, ya estás trayendo ese gusto por el rock y la pegas con Fénix. Carlos mencionaba el hecho de que vos lo viste a él tocando en vivo alguna vez. Ah, sí, ¿Cómo sí, fue sí. esa vuelta? Eso fue pre. Por 11, 12 años, yo tenía unos amigos vale. en el barrio y me dicen, hay un concierto de rock allí en el Coliseo de la 20. Entonces, concierto de rock. Yo no sabía que era eso. Pues sí, sabía que era rock, pero concierto. Sí. Veo bacano, bacano, bacano. Esperé yo y le digo a mi papá si me regala plata. Mi papá era un hombre duro, bravo, militar de esa época, pero el hombre no me negaba nada. Yo le valía como 80 por la entrada. ¿En qué parte vivías? En Santa María, yo vivo en Santa María Siempre. como desde los 7 años, sí. Okay. Y me dice, el viejo me dio 200 pesos, era un billetazo. Claro. Era un billetazo. Éramos 2 o 3, en todo caso, con eso entramos. Era el Coliseo de la 20, antes del de ahora. Eso fue 80 y... Eso todavía no era los 80, ¿No? yo creo que era antes yo tenía por ahí 11 años, entonces estamos hablando del 78. 79, 80. Las épocas en las que la entrada al cine era como a 7 pesos. Sí, y 7, usted entraba sin a fumar, porque como no le dejaban fumar en una parte, usted Joder. compraba los cigarros para poder fumar y usted se veía esta así con ese humero. Entonces te habilitó bien con los 200. Ave María. Entonces nos fuimos para allá al concierto. Solo una parte de la gradería estaba habilitada para el público. El grupo estaba abajo. No me acuerdo quién más tocó, solo me acuerdo de primera impresión. Me acuerdo, no sé si Quinacho estaba ese día, creo que no. Me dice Carlos que no estaba ese día. Había ¿cómo se llama? La inspiración era el baterista. Un man, Héctor Fabio Sierra, cantó en Wizard, Sí. un gran cantante, baterista. Y el tipo, ellos cantaban Billy Joel. Me acuerdo cantando My Life y ese man cantando bien. El gordo me decía, ya años después que él siguió tocando muchos años, y me decía, ese tipo tocando y como lleva el bombo y cantando, impresionante, y una voz hermosa, mano. Muy buen registro, agudo, se cantaba Toto, cantaba... ¿Qué más tenían ellos? Me acuerdo mucho de Toto y me acuerdo de Billy Joel. Y me acuerdo que hubo un momento, yo no sé si es que ese humero que había ahí adentro, Claro. yo terminé abajo, con mi amigo abajo, y con el grupo, ¿no? Y yo me parqué al lado de un man grandotote ahí en el bajo, pan, de manera como así, tocando el bajo. Y yo man grandotote con una cesta de jeans acá, yo le pregunté a los años, cuando yo un día estaba tocando con él y lo vi como en ese gesto, yo venga, vos estaba ese día con un jean acá. Me dijo, puede ser. Como puede, ya se le olvida mucha vaina, porque pues, hay gente que llega información nueva y borra, hay cosas que a mí se me quedan. Entonces lo conocí ese día, pero sin saber que con los años íbamos a venir a tocar juntos. Entonces, cuando llegas a Fénix, ¿cómo es ese contacto con ellos? Pecas y Porque Julián. Pecas y el grupo lo empezaron Pecas y Pacho. Me dicen que fueron Pecas y Pacho, luego llega Julián con la Sí. casa de la batería, luego llega Arturo. Sí. Como muchas historias de las bandas y de todos los grupos de rock, no hay grupo hasta que llega el bajista. Carlos llegan, me di cuenta que lo invitan una vez, él ve el grupo y dice, muchachos, para la próxima voy a traer el bajo para tocar. Y empezó a tocar, entonces les enseñó que un silencio no era que se quedaban en silencio y se miraban, sino que contaban 1, 2, 3 y entraban. Entonces aprendieron esas cosas, porque Claro, Carlos ya trae toda ya esa, venía del claro, toda bagaje esa con escuela. Quinacho, que Quinacho es un personaje importantísimo. Claro, y haber Quinacho, tocado... yo heredé papeles de Quinacho. Y en esa época el hombre ya escribía Mag 7, novenas bemoles, a oreja. Y las escribía, escribía la partitura, escribía el cifrado, todo. Yo tengo todavía documentos de esos. Entonces, Carlos arma el grupo, canta con Arturo, se oía bien. De hecho, me sorprendió mucho un día que fui a ver un ensayo y yo oía cantando a Arturo y yo, uy, ese man como canta bueno, como es de difícil de cantar. Pues Arturo se va y me dicen el gordo y Julián un día me Pecas y el gordo me caen. Me dicen que si yo quería cantar eso. Y yo lo primero dije, no, eso es muy duro, no soy capaz de cantar de eso.
Oh, hágale, usted puede. Yo, bueno, hagamos una cosa pues, empecemos a ensayar a ver cómo me va. Si yo me siento bien, le damos, pues la verdad es que a mí me da culillo, Sí. eso no es tan fácil pegarle a eso. Y empecé a estudiar los temas, como 5 temas. ¿Con qué empezaste? De Barón Rojo, ese fue el que me conquistó. Ese cantante y ese grupo, Sí, me sí. encantó. Still Loving You, me acuerdo que estaba Still Loving You, había una de Dokken. Alone Again. Alone Again. Claro. Sí, yo lo recuerdo hasta escuchándolos. Estaba... Había una de Ese Barón Still Rojo, Loving You te salía Hijos de Caín, muy, Still muy Loving You. bacano. Still Loving You. Aunque ayer estuvimos mirando el ensayo y le decía, pero hay que meter por ahí unos 20 no abajo porque ya estoy muy viejo para cantar por ahí arriba. La canto, pero me mandan para el hospital. Wow. Entonces ya no aguanta la garganta. No, la alcanzás, No, la alcanzás. no, no, ya sé lo que tengo. No, es excesos y todo, uno pierde mucha vaina Sí. también. Entonces uno sabe que el registro, lo importante es tenerlo amplio. Sí. Entonces baja y estar en uno armonía. empieza a coger unas cosas por allá abajo, Wow. impresionantes. Pero pues tampoco puede cantar rock tan bajo porque hay canciones que pierden todo el estilo también cambiando, entonces quedan por fuera. Hay unas que no me podrían cantar. Y empezamos a ensayar, pero yo le tenía mucho respeto a Carlos Eduardo, porque ese era el músico. A El Pacho músico le tenía duro. confianza, Sí. pero Carlos era como muy serio, pues era el viejo. Entonces yo le dije, no, espere, ensayemos nosotros 4 y cuando estemos listos le cantamos a Carlos. Entonces le damos un tiempo, Oh, ok. le damos un tiempo, ¿En pum, y serio? en el Teatro Cartago hicimos el primer ensayo. Eso me contaba Carlos que ensayaban allá en ese espacio, hermano. Yo era muy juicioso, a mí me gustaba estudiar. Carlos es muy juicioso, muy estudioso. Sí. Pegamos de una por eso. Y pues Pacho estudió todos los punteos en el claro, grupo. claro. El gordo muy talentoso. Sí. Y Pecas buena energía y toda la vaina. Entonces, y bien, el toque bonito, Pecas y Pero buena entonces, espérate, rítmica. si están Carlos bajo, Julián batería, Pacho guitarra, Pecas, guitarra. sí. Y vos estabas solo vocal Solo voz, entonces. solo no, voz. no te animabas. No. Ok. No, yo me animaba, no había, Sí. no había espacio para guitarra. Yo podía tocar guitarra bien, pero no Pues sí, necesitaban ya guitarrista. no necesitan, ya estaban ellos Pues dos. sí, Claro. como no estaba visionando todavía todo, yo no veía que podía hacer una acústica y tampoco la tenía. Entonces empiezo ya a cantar, pegamos bien, me empiezo a fiebrar con la vaina. Sin haber salido a tocarle a la gente todavía. No, Fénix no tenía ese afán en un principio. Claro, era el solle de reunirse ustedes. Nos reuníamos, sí habían toques como cuando fuiste vos ayer al ensayo, que habían 2 o 3 personas, alguna vez íbamos a Palo Quemado de Papiri, Claro. y eso eran como 20 o 30 No, yo locos varias allá veces, ya varias bailando veces y fui a así. acompañarlos allá a la 15, en la Grosella, en la Quinta. Entonces habían galladas, entonces no había ese afán de ir a mostrar, porque es que la gente, esa es una de las grandes falencias del rock, y culpan a Led Zeppelin por eso, un grupo tan bueno dio origen a bandas muy malas porque creyeron que eso era muy fácil y los tipos en 3 ensayos se montaban y se iban para el escenario y guácatela. Claro. Entonces nosotros no era que teníamos pues que es que queremos que eso sea perfecto, no había afán, estábamos enamorados y así se empieza el buen proceso, trabajo. claro. Cuando usted no está esperando billete, y no que usted lo hace por puro romanticismo, y el ensayo era a las 8 y usted estaba a las 7:30. No que usted a las 8:30 llegaba la gente o no iban. No, eso no pasaba. No, y de hecho ayer me sorprendió porque cuando me dijeron a las 7 vamos a vernos. Y yo recuerdo que Francis me dijo, normalmente cuando dicen a las 7, por ahí a las 8 están empezando. Yo le dije, no, pero de todas maneras lleguemos a tiempo. Y aún así nosotros llegamos como a las 7:05 y ustedes ya estaban ahí organizados. Ya y vamos todo, un rato, claro. sí, claro. Porque para empezar a sonar a las 7 hay que montar desde Hay las que 6:30. desde las 6 pasadas. Sí, claro, mínimo. Uno se demora un rato armando todo eso. Entonces Fénix tenía ese romanticismo. Ensayábamos, hubo otro el ensayadero en la calle 10 entre Cuarta y Quinta. No sé si eran las bodegas como de la inglesa que tenía la familia de Carlos Eduardo. Calle 10 entre Cuarta y Quinta. Sí, ahí donde está ese centro comercial ahí, eso eran las bodegas del papá de Carlos, ahí wow. quedaba casa de ellos, algo así, eso era de ellos. Por la papelería de Occidente. Al frente. Sí. Al frente. que llamaban- La papelería llamaba de Occidente, Sí. Occidente arriba, en el tercer piso, de ahí ensayábamos con Richie Pecas cuando estábamos en el colegio por un compañero. Ah, ok. Hay un ensayadero que ese también, para mí ese grupo que llamaba Éxtasis fue la primera escuela de lo que... Si yo le quiero dar un consejo a algún músico como mi sobrinito que está empezando a tocar, mi sobrino nieto está empezando a tocar piano y mi hermana dice, no, que es que siga estudiando, y yo, no lo presione tanto con eso, que uno realmente aprende es tocando en grupo.
Cuando tiene unos amigos que tocan con uno y Uno ahí quiere no empezar solo a ensamblar y a sonar. Sí, a sonar El y no sentido es del ritmo. competencia, sino que es que uno llega con una cosa nueva y muestre qué es eso. Claro, y, es el ensamble. y usted empieza a sonar y empieza a enamorar y empieza a ver más seguido con Sí, ellos sí, sí. y quiere tocar más por tocar. Eso crea la pasión, ¿no? Esa cosa de la soledad, donde usted con su tiempo hace una cosa que usted ama. Los pelados muy difícilmente pueden llegar ahora a eso con nuevos aparatos. De hecho, yo mismo me veo a veces perdiendo mucho tiempo ahí. Bueno, seguimos con Fénix. Nosotros ensayamos allá en donde le decía la 10 entre cuarta y quinta, todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Wow. 2 horas, todos los días. Eso llegó a ser un reloj. Entonces llegó el primer concierto en la Isleta. No. Mucho antes de eso, yo me enfermo, me da una pancreatitis y voy a dar al hospital militar en Bogotá 3 meses y casi 4 meses. De allá salió otro ser. Yo llegué allá a 74 kilos y salí de 50 kilos. ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 89, al año de Fénix, en el 89. Finales del 89, 90. Llego yo de allá, pero una de las cosas que me pasaba cuando estaba hospitalizado, yo oía 88.9. Okay, Ese año vino Quiet Riot. Sí. Y yo no sé, yo solo quería cantar rock. Yo me sabía Hijos de Caín en guitarra porque ellos los tocaban, pues yo los pasaba en guitarra acústica para yo estudiarlos y ver las alturas, que me quedaran bien y todo. Entonces, en el hospital había un cabo que tocaba la guitarra y me prestó la guitarra una vez. Una vez me la prestó, yo estaba muy mal y no podía tocar, los dedos se me habían perdido los callos. Entonces, Y y débil estaba yo también. lleno de tubos, entonces yo medio toqué, yo no, llévense eso. Ya cuando empecé a mejorar, un día estaba yo en una sala de visitas, todavía tenía aparatos, pero solamente a la vena que me traban aquí como en un catéter. Si a uno le clavan un catéter, sí. Entonces el tipo estaba tocando, estaba como con 2 peladas, y el man estaba tocando ahí guitarra, estaba tocando una canción de Emilio José, tu nombre se está borrando, y el hombre iba para un lado, y yo decía, eso es mío, yo pensaba, eso es mío. Ese es un mi mayor. Le dije el mi mayor, usted toca guitarra. Y yo no sé, hace tanto que no toco, que yo no sé si soy capaz de tocar. Y me dijo, tenga. Hágale. Empezó la guitarra y me sentí, la toqué. Y entonces el cabo, bacano, cantaba bonito el man, empezó a ir todos los días de por la mañana y me dejó la guitarra. Qué padre. Y volví a tocar. Me acuerdo que una vez fue un amigo a visitarme que estaba estudiando Pacura y le canté Hijos de Caín, pero él estaba estudiando con los jesuitas que son muy filosóficos y muy cultos, muy educados, y me dijo, qué canción tan bacana. Hijos de Caín es una canción basada en un poema de Baudelaire, es que poeta francés de la generación de los poetas malditos, entonces pues tiene como ese corte. Entonces de Barón Rojo hoy en día rescato esa porque me parece intelectualmente completa, fuerte, tiene un contenido cultural, tiene cultura, me parece muy importante. Y cuando yo vengo del hospital, menos mal sobreviví esa vaina, lo primero que yo llego cuando me llego aquí a Cartago así sin pelito casi porque la comida era toda por la vena, me tengo que comer mucho frijolito y lentejas para volver a liar el pelo. Ya otra vez está cayendo, pero estos son los años. Entonces, lo primero que les digo yo, muchachos, un ensayo. Uy, pero ¿cómo vamos a ensayar, hermano? Se le va a abrir esa vaina. Y yo, no importa, mano, vamos a ensayarlo. Y volvimos a ensayar. Y yo entré, pero con todo. Pero esta, hijo de pucha, sí venía, esto era lo que yo quería. Hasta ahí no habían salido a tocar en ningún lado. Todavía no habíamos tocado. Okay. Íbamos a hacerlo. Ensayando ya fuerte, nos contrató una vez Parra, él es un abogado que anda por ahí en la calle, hizo un concierto en la Isleta y nos contrató, ¿cuántos? 60,000 pesos, creo que. De la época. De la época, sí. Claro. Igual era bajito, pero estaba bien. Sí. Vamos a tocar, no fue nadie, mano. Era donde está ahora el CAI ahí de la Isleta, había una fuente, esa marranera fea que había ahí antes, ahora está bonito eso ahí. Pusieron una tarima ahí, llegó Julio Bambi, que era el duro de los sonidos, del sonido. De los sonidos, claro. ¿Ese era el Sonondas Power? Sonondas Power. Y era de lo mejor en la región. En la región. Y ese día él tenía la batería de Héctor Fabio de Wizard. Entonces le dijo al gordo, le presto la batería. Subas ahí mismo. Toqué la batería muy bonita, güey, pucha la batería. Y tocamos ahí, pero no fue nadie, porque era cobrando la entrada, pues nadie conocía a Fénix. No fue como, ellos pensaron que como en la Isleta se llenó el Coliseo, pero esa entrada era gratis allá. Claro. Entonces entró gente ahí, 20, 40, se las oyeron, no nos pagaron nunca, pues Fabio, ¿de dónde iba a poder pagar eso, por Dios?
A los años hubo un concierto aquí en Cartago en una cosa que hicieron, ¿cómo se llama? Una toldo, y vinieron a tocar Tránsito Libre y Las Gemas. Las Gemas es un grupo de Manizales que ya le voy a contar por qué voy a Las Gemas. Un tipo Kiko se llamaba el guitarrista. Ese grupo sonaba hermoso, mano. Eran perfectos. ¿Qué tocaban? Eran perfectos. Era un rock, un corte progresivo. Ah, música propia. Sí, sí. Wow. Sí, sí. Y tocaban muy bien. Eran profesores de conservatorio. Eran muy buenos, ¿no? Cuando vimos Las Gemas, ese día entramos gratis porque el hombre dijo, hermano, un poquito en deferencia de lo que nunca les voy a poder pagar. El hombre, Pero bueno, bueno. sí, nunca pudo pagar el conciertico, hombre, pero ahí fue Sí. esa a verlos allá. Las Gemas. Kiko, el guitarrista de Las Gemas, me contó Carlos Eduardo, que se le puede haber olvidado, que el primer concierto que hicieron aquí en Cartago de rock, estando chiquitos ellos, inclusive aquí Nacho, fue en el Cervantes, donde era el Cinema Cervantes, y vino a tocar un grupo Murciélago, y el guitarrista era Kiko. El guitarrista Teatro de Las Gemas. Cervantes quedaba en ese entonces en la carrera quinta entre octava y novena. La parte de atrás de Confamiliar, que ahora es casi un Exacto. parquecito ahí, ese era el Teatro Cervantes. El Cervantes, sí. Novena y Cervantes. décima, digo yo, sí. Entre 9 y 10, sí. Sí, 9 y 10. Sí, 9 y Sí, 10. señor, ahí. Ese era Kiko, eso ya venía. Bueno, cuando empezamos a ensayar con Fénix, hubo una época que teníamos siempre, por Carlos Eduardo y Carlos Tulio, ya eran muy amigos, empezamos a trabajar juntos por espacio. Entonces nosotros le pagábamos a Carlos Tulio un dinero mensual y teníamos dónde ensayar. Y Carlos Eduardo empezó a llevar el equipo de sonido, los discos. A mí me encantaba Metallica, me parecía lo mejor del mundo por esos quiebres rítmicos, porque Sí. no me aburría, que a veces me aburre mucho el metal cuando es tan plano. Sí. Sí, eso después de un momento oigo todo igualito, pero Metallica volteaba, me gustaba mucho el Metallica de Burton. Pero era como la música clásica es así. Y este man llega y me lleva Emerson, Lake and Palmer. Okay. Claro, Emerson Lake and Palmer era música clásica, Sí. Rimsky-Korsakov, tocada en esos términos del teclado, Sí, sí, sí. que ya usted ve los videos, ese tipo tenía cables, Sí, un un monstruo, sí. una locura. Un guitarrista, bajista que cantaba hermoso además, y un baterista en una cabezota que tocaba, mejor dicho, no la tajinó la escobita. Y eso sonaba una locura. Y empezó a llevar Emerson Lake and Palmer, Gentil Giant, Yes, claro. Genesis, el Genesis de esa época, todo el rock progresivo. Progresivo es un mal nombre porque toda la música es progresiva, pero así se llamaba ese género. Homero Simpson lo dice una vez, todos sabemos que el momento álgido más elevado del rock fue en 1974. Claro, todo el mundo tenía un estilo distinto. Led Zeppelin sonaba como Led Zeppelin, Black Sabbath Había sonaba una como Black identidad Sabbath. muy marcada. Todos te habían sí. desarrollado una manera de tocar que venía desde los 60, muchos tocaban desde los 60. Pink Floyd, por Claro, Dios, mi sí, banda sí. favorita, y fue pucha. Entonces le bajamos al metal, empezamos a tocar algo más armónico, hicimos la primera versión de Hotel California, muy buena que la teníamos, porque tenía el long play de Hotel California con las letras originales. Claro. Y claro, entonces Carlos llevó la música, estaba toda esta vaina allá. Claro, le sale como es. Carlos trabajaba todo el día y yo me quedaba ahí todo el día con la grabadorcita, cuadernito acá, letra acá y otra cosita ahí, y hágale, hermano, todo el día, saque canciones. Por la noche llegaba Carlos y miraba, y claro, él tenía, corregía y miraba, pam, pam. Entonces yo aprendí a sacar más delicadas las canciones con él. Estamos hablando de Otro la maestro. época en la que nos toca a oído, porque Sí, no hay internet, no hay nada manera, ni de cancioneros. esos recursos. Como ahora que Claro. usted se mete y aparece un tutorial, un man Ya ponga el dedito haga así, acá. mira acá, mira acá, mira Yo acá. le digo a mucha gente, ¿usted para qué guitarra, para qué música, clases de guitarra si hay en internet? Sí, Hay un man y le repite 1000 veces y no le da rabia. Claro. Sí, muy bueno. Y aún con eso, hasta a veces lo encuentran. Les da pereza, Sí. les da pereza. Curioso. Les da pereza. Es que todo requiere un poquito de esfuerzo. Sí. Es como cuando usted regala las clases, eso no lo aprecian. Hay que cobrarlas como sea, alguna cosa. Muévame estos equipos allá, sude, porque intercambio. si no hay un precio para pagar, eso no se aprecia. Yo les contaba en estos días a los amigos, cuando yo empecé a tocar con Fénix, hubo una época que Pacho ya no pudo ensayar, porque empezó a terminar el bachillerato y se consiguió una novia y estaba muy ocupado, la verdad estaba muy ocupado. Pero él me prestaba la guitarra y los pedales, entonces una vez yo estaba tocando con Pecas y Carlos me vio tocando y me dijo, es que usted toca bueno la guitarra, mano, toque con pajuela.
empecé a tocar con pajuela y me enseñó una vez Let It Be, el punteo de Let It Be. Llegó y me hizo la pentatónica en el quinto traste, el 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 4 y me dijo, ahí está el punteo, sáquelo, Muévase. sáquelo, ahí está. Y le dije, ¿cómo así? ¿Eso qué es? No me dijo cómo se llamaba, usted fue el que me dijo que llamaba pentatónica. Pentatónica, escala Yo hacía pentatónica. eso, usted me dijo, esa es la pentatónica. Y yo, sí, la pentatónica. Y yo hice esa vaina y yo empecé a jugar con esa pentatónica y empecé a darme cuenta que la movía y la bajaba porque era el relativo. Claro, no, y entonces, y con claro. la pentatónica me encontré otra cajita acá que después un día, años después me llegó una tabla con todas las 5 pentatónicas que van juntas y yo había encontrado 3. Los patrones. Yo había encontrado Sí. 3 cajitas, sí, cajitas, dibujos, eso le llaman de una cantidad de manera muy bonito, es hermoso, Claro. hermoso. Y que si vos te pones a mirar, por ejemplo, en el blues, esa pentatónica es lo que pega. Y es la que se usa, la que más se usa. Yo recuerdo un guitar clinic que da B.B. King, en el que el hombre hace toda una improvisación como de 15 minutos En 2 sobre sonidos. sí, sobre 2 notas. Y en la pentatónica, en Sobre una base pentatónica. Claro, una locura. Y ahí eso es del blues, y ya sabemos pues lo que es el blues. Hicimos un trabajo de blues, vos Sí, y yo, en esa señor. época que me quedó. Blues en la oscuridad. Que yo recuerdo, tenía, eso fue un yo tenía solle. la electroacústica y, Y- vos la coordinaste y empezamos a tocar. Claro, y que John Faber tocó el piano. John Faber tocó el piano. Ahí en donde era Vejeces, creo, ese sitio. ¿Cómo era que Enseguida de llamaba? Vejeces, Sí. enseguida de Vejeces pusimos Eso un tenía un bar que nombre. llamaba Picasso. Eso, Picasso. Ese era. Bueno, eso Claro, estuvo bonito, eso claro, estuvo esa un trabajo que estuvo vos buena. habías Sí, grabado, sí, sí. muy bonito. Yo tengo ese material por ahí. Sí. Es decir, lo he querido regrabar, ¿sabes? Vamos a modernizarlo para tocarlo Sí, muy bacano. Usted me enseñó sí. el slide, conocí El mucho de slide. las afinaciones. Sí. Como en esa época no había internet, lo que le llegaba uno por los amigos. Ah, Así era. claro. Yo siempre le echaba mano a los amigos. De eso me quedó una cosa que no he hecho, que quiero hacer un anillo, me quiero un anillo del tamaño de falange para coger 2 cuerdas y utilizarlo como slide para Yo poderlo tengo mezclar. un tubito de slide si quieres usarlo. Yo tengo, ¿sabe qué es el tubo que tengo de slide que yo uso? ¿Se acuerda que usted fue el que me enseñó? Las botellas. No, No, porque los el original vasos. es Battle.net, no, el buje de moto. Ah, claro, el buje, sí, señor. Sí, Sí, yo Ese tengo es- uno. ese es Eso el ya no slide. existe porque las motos ya no usan esos Sí, bujes. sí, es el buje. Claro. Ya eso no existe, eso no se consigue. Y De hecho- tuve uno de vidrio, pero era muy grueso y mis dedos son muy flaquitos, entonces sí necesito. ¿Usted y qué tiene esas rellenotas? Paul Gilbert tiene un sistema, el hombre, ¿sabes? Claro quién es Paul Gilbert. El hombre es muy de meterle mucho blues a su música. Y el hombre tiene un sistema aquí en la guitarra en el que tiene un aparatico donde mantiene el slide Ajá. con un imán. Y está tocando, mete el dedo, prum, prum, toca y lo pone a suelta tocar. y cae allá. Y hace unas cosas muy voladas. Por eso yo quiero el anillito, para tenerlo y mezclarlo Para poner- en, claro. en parte del sonido. que Parte del puedas sonido. hacer, sí. Mírate, buscate a Paul Gilbert. El hombre está haciendo Yo eso. conozco. El hombre Paul está Gilbert, haciendo claro. eso. Y tiene unas composiciones muy brutales. Bueno, volvemos y seguimos hablando de música. Pero, ¿Cuánto llevamos? ¿Como 2 horas ya? No, yo no sé, pero igual es que aquí nos podemos Lo quedar todo el parte, día, lo parte, parce. digamos. No, eso sea completo, no pasa nada. Entonces, ya te metías a escuchar con el cassette, a maciarle el tema, estás hablando de Hotel California, las letras, los acordes, los solos, todas esas cuestiones, ¿y qué viene entonces de ahí? ¿Ya salen a tocar a algún sitio o...? Que me acuerde Están el ensayando la toque 10, me más dice. importante. Seguíamos nosotros con el romanticismo, tocando por tocar. Claro. Me acuerdo que atrás de eso quedaba el conservatorio y ahí ensayaba Jairo Guarín danzas y un día mandó casi que a gritos que por favor dejaran la bulla, que no los dejábamos. Oh. La bulla. Y estábamos en un lugar como para ensayar, una Sí, bodega claro, gigantesca, grande. una nota, a lo gringo, una bodegota deliciosa. Hubo un concierto que se hizo en Roldanillo, hay unas fotos en internet de eso, fue el primer concierto de rock que se hacía en Roldanillo. Era Wizard y Fénix. Como en un estadio. No, eso fue en una plaza grande, casi como una cancha, pero no era una cancha. Ah, bueno, sí, he visto las fotos. Claro, esas fotos son clásicas. Sí, sí. Sí. Y tocamos, claro, como el rock de nosotros era más conocido, eran más covers, y Wizard ya en esa época tocaba muchos temas propios, tocaba este muchacho Nicolás, el que es hijo de Leonardo Fabio, ahora toca música de Leonardo Fabio, pero de manera muy talentoso y cantaba y tocaba muy bien el bajo.
Calavera, Diego Acevedo, fue pucha, hombre, qué Diego pesar. Sabedo, sí. El segundo mejor guitarrista de Latinoamérica después de Jardino, estamos hablando del Muy bueno, sí. 87, Sí, 80, yo me no, acuerdo no, 90 y 93, que yo él no tocaba sabía que él se había muerto. en Hangar Me di 27, cuenta. tocaba. Yo soy muy amigo de familiares de él y un día me llama el sobrino y me dice, hermano, le tengo una mala noticia, se murió el Qué tío embarrada. y me mandó el video, un video que él había hecho grabando, está en internet grabando eso. Y el man había crecido mucho, él seguía estudiando, siendo un man tan brillante y seguía estudiando porque él no manejaba tanto el tapping, él buscaba otros efectos y ya lo vi en un concierto, no solo manejando el tapping de una manera, el tipo era un Claro, dotadísimo, ¿no? claro, sí. Pues hombre, en Bogotá ya estaba, se veía muy bien el Diego, tocaba, no me acuerdo el nombre de la banda con la que tocaba, ya se me fueron todos esos datos. Un fin de semana se va para la casa y no llega el ensayo el lunes. ¿Y qué pasa con el hombre Iván? Y lo encuentran muerto ya varios días. Qué soledad, ¿no? Qué embarrada. Un hombre tan grande, tan Sí, importante. De hecho, digo yo, que en Pereira hay una no una escuela, sino un... Lo digo escuela porque el medio de los guitarristas de Pereira son muy buenos. Pereira tiene unos grandes sí. guitarristas. Se me va el nombre, ya tengo el Alzheimer. El guitarrista de John Tránsito César. Libre, John César, tiene un toque muy bonito. Venían de una escuela que había dejado Diego Acevedo. Algunos no eran alumnos directos de Diego, pero eran Pero estaban, alumnos de sí, alumnos de claro. él. Había Entonces, una, estaban impregnados de ya eso. dejó un Sí. nivel, porque mire lo que era Diego Acevedo, después de Jardino, imagínate. Jardino Wow, de Rata Blanca, claro, de claro. semejante monstruosidad. Había dejado, Pereira todavía lo tiene, y ahora ya, antes lo que no tenía era cantantes, era una cosa tenebrosa. Había uno que era más creído, que era más desafinado y se acercaba y le decía, canta Cantaba más. más un gallinazo Uy, en una no, jaula. el tipo subía mucho, pero subía desafinado y era más Sí. creído, eso de manera más creído. Pero, bueno, Héctor Fabio Sierra, el baterista, era un cantante maravilloso. Y ahora hay unas bandotas. Sí, Todo claro, cambia, es como Cartago. Cartago ahora tiene unas claro. bandas de unos niveles impresionantes. Yo me pongo a mirar todos estos chicos que están saliendo ahorita haciendo covers y unas cosas. Hay un boleo de talento muy brutal, Sí, sí, sí. hermano. Cartago siempre lo ha tenido. Y con la ventaja que tienen ellos ahora. Vos conseguirte instrumentos ahora es fácil. Y los Eh, papás les gusta y le sí, hacen... estaba mirando unos chicos de una agrupación que se llama Black Knight y los papás están ahí firmes, hermano. Metiéndole con todo, acompañando los conciertos, haciéndole las camisetas, un montón de cosas y apoyándolos para que ensayen y tengan lo suyo. Los recursos que están ahí en la mano, es decir, está ahí todo para que ese Uno para talento... conseguir un pedal, un No, fuzz era una cosa, parce. ahora esos pedales que aparecen, esos mini pedales y todas No, incluso software. Yo tengo ahí un software, se llama VSFX, y en eso tiene uno amplificadores, micrófonos, todos los pedales, pedales. todo lo que uno quiera. El estudio de grabación de Ahí la está casa. todo, ahí está todo, claro. Yo pienso que, por ejemplo, en Fénix, ahora, casi que como yendo a una conclusión sin tener que llegar hasta allá, no tenemos como esa pretensión, puede que pase, que cuando toquemos, grabemos el toque, porque como quiero que sea perfecto, se podría grabar, A de mí me gustaría, producción. cuando lo vayan a hacer, que esté, me gustaría grabarles video, Sí, parce. hay que Claro, hacerlo, hay que claro. hacerlo. Porque es un reencuentro, ¿no? Nosotros todos, Carlos Eduardo me dio, yo estaba muy relajado, ¿no? Y él me dio un golpe, me pegó una presionada que me gustó. Me dijo, hermano, Esteban, yo voy a cumplir ahorita 70 años ya. Entonces, pues esperar para mí no es como tan factible, porque entonces, ¿qué vamos a andar cuando yo tenga 80? Entonces ya dije, Parce, sí. sí, mano. No, desde no la creí, claro, ha pasado el tiempo, Sí, hermano. señor, sí, señor. Entonces ya me siento, me gustó ese golpecito ahí. Entonces sí queremos llegar a tocarlo bien. No sé qué tantos o cuántas veces yo quiero hacer un encuentro en un lugar donde Fénix esté tranquilo, no que nos contraten para que toquemos Y que tengan que y cumplir llegue un una horario, cantidad una cantidad de de cuestiones gente así, claro. desconocida, no, que la Un gente que encuentro de vaya, gente que nos amigos, sí. conozca, que nos sintamos relajados, que no tenga que ser, no tengamos la necesidad económica, sino la Claro. necesidad artística de hacerlo. Primero, bien hecho, y segundo, que nos sintamos Sí, bien, bien, bien. como cuando nos reunimos a tocar blues allá, que fue eso, en el bar en tu bar básicamente, Sí, el no, Luz recoche el entre amigos, enemigo. vamos a ver cómo sale esto. Y salió chévere. Salió muy bacano, salió muy bacano. Muy blues. Yo aprendí mucho de blues con esa vaina, claro, las afinaciones. Muy bacano, muy divertido. Jimmy, esta historia de Fénix no ha terminado. No, man, eso es que lo dice, eso es, Fénix se parece Claro, lo decía Carlos, ese resurgimiento y volver pues, un nombre muy bien puesto. ¿Sos consciente de esa relevancia que tienen ustedes ahí en la escena?
sin querer sonar modesto, ¿no? Es decir, Pues, ¿realmente sos consciente de eso? Pues, como durante tanto tiempo estábamos solos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos solos hasta que aparecieron Parce, ustedes? claro, parce, Estuvimos muchos sí. años solos, entonces Sí. no era... Uno era un bicho raro, por eso estábamos encerrados y no había presión de ir a tocar a ninguna parte. Me acuerdo que una vez tocamos en un coliseo con Fénix, tocamos en el Académico. Sí tuvimos unos toques con Fénix, Sí. así esos que nos invitaban. Y me acuerdo que empezaron 4, 5, 6 muchachos al pogo y ahí se fue, creo que fue José Villa, a coger los equipos allá. Claro, sí, sí. Porque sí. le iban a tumbar los equipos. Sí, sí, Pues sí, estaban sí, lejos sí. de que eso pasara, pero les Pero daba sí, claro, pavor. porque no sabe en qué va, Les como daba- es nuevo para ellos, no saben qué va a Y uno desenvolver. quería ver el pogo y fue madre. Claro, es que verlos ahí haciendo todo esto. Sollados. Entonces sí hubo eso en el Académico. Entonces estábamos solos, no había como pretensión, nunca hubo pretensión, solamente hacer buena música. Luego vienen todas estas bandas. Hubo una época que había una cantidad de bandas, muchas. Acá en Cartago. Sí, muy Esto malas, sería muy malas. 94 Perdón que lo empiezan a diga, salir todos. perdón que lo diga, pero muy malas porque se querían subir al escenario muy rápido y habían algunas buenas, Sí. habían algunas buenas. Yo creo que eso es parte del mismo... Sí, del proceso, sí. del mismo Pero proceso. pero era una cosa prolífica, 20, 30, una cosa es impresionante. Yo Años creo- después, y yo decía, muchachos, ¿qué pasó? No nos tocó eso. Nunca sentí como que éramos pioneros, sino que era otra época. Sí, pero pioneros, claro. No, claro, no, nunca claro, lo vi porque así. yo estoy seguro que a muchos de los que empezamos por esa época fueron inspiración. Para mí ustedes fueron inspiración. Para mí, aunque las pocas cosas que pude hacer, pero para mí fue inspiración en el instrumento y en la música, verlos a ustedes, ver unos personajes que están tocando y que son tan comunes como uno. No que uno los ve como que dice, no, es que estos son los Pero es que usted llegó y se perdió una vez un año y llegó tocando guitarra como más que Pacho. ¿no? Porque Eso me Gustavo fui le- para Cali. Sí. Porque me fui para Cali y me metí. Y todos y Pacho decía, decía, uy, este man cómo está tocando. Y ahí fue la primera vez que yo vi el taping, el tapping. Y yo, uy, sí, sí. Entonces, definitivamente, sí, claro, yo sigo pensando que son referente, son pioneros y es importante que las personas, por eso estoy haciendo este proceso y he querido empezar sobre todo con ustedes, aunque estamos un poco demorados por los tiempos y todo eso, pero me parece importante que la gente que está ahora conozca eso. Hablaba esta mañana con Vintavara, cuando sabemos de dónde venimos, tenemos una idea hacia dónde vamos. Y ustedes hacen definitivamente parte de ese proceso. Me contaba Carlos que alcanzaron a hacer algo de música propia. En Fénix yo intenté componer dentro de Fénix. Lo que pasa es que de Fénix salió un subgrupo que se llamó Ilícito. Que éramos Pecas, Carlos y yo, y eso sí era solo composición. Entonces yo era el guitarrista, cantante, sufrimos por baterista, tocó con nosotros un baterista, un muchacho de 15, cuando estábamos en la tecnológica, vino un amigo y tocaba con nosotros, que era toca salsa, que es muy bueno, pero no recuerdo por qué no pudo seguir. Luego vino un pelado de 15 años, que tocaba muy buena la batería, pero la mamá lo castigó y no lo dejó volver. Ese pelado después fue el baterista de Terciopelados. O sea, rotamos con gente buena, pero no había baterista. Y un día estábamos Carlos y yo tocando y le dijimos a Pecas, montate ahí en la batería, hombre, toca ahí, pues empezó a tocar. Un ritmo Y básico, cuando pues. menos pensábamos, llevábamos un rato y Carlos Tulio empezó, no se han dado, porque estábamos Carlos y yo, no, que aquí, Claro. que mira, que esta parte de acá. No se habían dado cuenta Cuando que Pecas no se estaba han ahí. dado cuenta que ya tienen baterista. Y el Pecas se volvió. Nosotros, marica, sí, tenemos Claro, banda ya. claro. Entonces empezamos a tocar. Ese trabajo fue de mucha composición. Eso se perdió porque como no, No había jodas. manera de grabar, No. me Ni acuerdo de escribiste casi. nada de... No, muy poco. Porque no Carlos quedó me decía nada. que él pensaba que por ahí habían unas cosas guardaditas. No se grabó nada, ni en grabadora, ni nada, Qué ni la embarrada. no, nada. ¿Lo retomarías? Retomarlo, pues sería recomenzar con otras cosas porque no me acuerdo de nada. Había una que llamaba Generación del Vacío, que me la nombre, yo sí me acuerdo del título, pero no me acuerdo de más. Nada más. No me acuerdo de más. Muy llenas de mucha marihuana, estábamos muy jóvenes y esa parte fue muy inspiradora, ¿no? Inspiradora, pero también se dejó de tocar, como no hay grabaciones, no había estudio de grabación, hay otras personas que tenían acceso a tener sus estudios. De hecho, con los años yo empecé a tener estudios de grabación, portaestudios, pero ya no había banda y ya se perdió todo eso. Se perdió. Se compuso muchísimo, se tocaba todos los días, era divertidísimo.
Era divertidísimo. Teníamos un tema que llamaba Claro de Luna, una locura que habíamos hecho. Eran bonitos, hombre. Eran bonitos, melódicos, muchos con letras, se cantaban. Y eso fue la época en que me enfermé yo con Jesucristo Superestrella. Y Carlos Eduardo también se pegó esa encarreta, empezamos a sacar los temas, empezamos a sacar los temas, a sacar los temas. Y yo me aprendí un poco de temas. Y el gordo Vicuña, eso le iba a decir. Usted en ese momento habla de lo que es el referente de Fénix. Nosotros teníamos un referente, Claro. que era Quinacho. Quinacho. Y yo Que quería eso yo no lo hacer, sabía, hacer ese trabajo histórico del rock en Cartago porque se va a perder, se está perdiendo. Mire que me dicen que, por ejemplo, yo le dije a usted, Luis Guillermo Vicuña, que ha Sí, sido, sí, sí. el hombre era de información, era un hombre que la tenía muy clara y me han dicho que a él ya se le están olvidando cosas. Semejante, porque era el de los datos. Tanto que Luis Guillermo Vicuña, en el ensayero que teníamos en La Grosella y en la 11, Sí. en la puerta me pegó un aviso El Espectador que estaban llamando gente para participar en Jesucristo Superestrella. Que fue donde vos te metiste y la pegaste. Entonces, en la grabadora de Carlos, yo empecé a montar las canciones con la guitarra y a cantar. Y yo decía, pues eso no es de estudio de grabación. Traté de cantar y eso no me gustó. Y yo dije, mandémoslo. no. No. ¿Qué hijo de putas? Vamos a montar esto aquí con mis amigos. Okay. Entonces en Ilícito, empezamos a montar Jesucristo Superestrella. Carlos y yo empezamos a sacar todos los temas de Jesucristo Superestrella. Yo hacía todos los solos, yo era Judas, Jesucristo, Anás, Caifás, Simón Celote, yo hacía todos, pero de pronto alguno lo ponía a cantar, yo hacía todos, pero sacamos todos los temas, todo, de pe a pa la teníamos. Carlos Eduardo dejó de la sonata, él no nombró eso, pero él siempre me habló mucho. En la sonata usted conseguía de todo. Sí, en la sonata conseguías. Rock, y él consiguió en la sonata Jesucristo Superestrella, en español, que es la que necesitábamos, la de Camilo Sesto. Montamos esa vaina, hombre. Pasa el año en que estaba... La sonata, para de pronto quienes están pensando que la sonata en esa época era un almacén de discos físicos, que había aquí en la carrera quinta, entre las 13, 12 y 13. 12 y 13, casi Sí. al frente del pasaje. Casi enfrente del pasaje, sí, señor. Sí. Y ahí encontraba lo que vos decís, encontraba música de todo. Y hace falta una cosa así porque hasta las agujas del disco... Ahí los vendían, sí, claro, todo sí recuerdo. Y lo reparaban también. Entonces sacaron todo esto y eso lo... Empezamos a sacar toda esa música, pero yo ya me había entregado a No Está en Jesucristo Superestrella. Okay. Yo tenía un dueto también con el que empecé a tocar en bares en Pereira, que era con Luz Helena, tocábamos música latinoamericana, baladas. Esa era mi otra faceta, ¿no? Sí. Las baladas y la música latinoamericana, Silvio Rodríguez y todas esas cosas. Y nos llevaron a cantar a Bogotá a un restaurante muy bacano. Estuvimos cantando un fin de semana y nos quedamos donde unos amigos cuando terminaron los 2 días. Había una tertulia y empecé a cantar las canciones de Cristo Superestrella. Estaba cantando el semana y el grito. Entonces un muchacho que estaba ahí me dijo, vos estás en el montaje que está haciendo el Teatro Libre aquí abajo de Jesucristo Superestrella. Yo, ¿cómo? Yo estaba en la Candelaria hospedado, a una cuadra del Teatro Libre. ¿Dónde estaban ellos? Entonces, ¿dónde? Allá abajo en el Teatro Libre. Al otro día me fui bien temprano, tan bueno, salió un vigilante, un rolito. Los rolos son tienen fama de ser muy mierditas, con el extranjero y mierditas. Pues este señor era un amor. Y le conté toda la historia y me dijo, no, pues yo soy el vigilante, pero el viejo era bacano. Sí. Me dijo, eso es por la noche, venga por la noche. Entonces llegué por la noche y estaba el Cucho también, el vigilante. Me dijo, cáigale a ese barbado. Que ese es el duro. Que ese es el duro. Un viejo con pinta de gringo, barbado, se le veía la elegancia y todo, la prestancia, el billete. Pues claro, el hombre se fue hasta Inglaterra, le compró los derechos para Rod Stewart para grabar Jesucristo Superestrella aquí. Debe tener todavía los derechos. Todo grupo que toque algún tema o grave tiene que pagar permiso a él, pedirle permiso a él. Álvaro Salgado es un ingeniero, el hombre cantante también. Entonces yo llego y le caigo y le digo como una cucaracha, ¿no? Ay, hermano, usted está, que yo soy cantante de rock, yo soy tenor, yo me sé todos, no necesitan un cantante. Me dijo, no, está todo completo. Y para los coros, ignorancia, ¿no? Los coros más gallos, las corales. No, está todo completo. No me puedo sentar pues aquí porque yo oía el ensayo y oía el pa. Sí, claro. Y yo decía, ¿me puedo sentar? Sí, claro, te puedes sentar. Yo me senté, qué soñado. Y salió un muchacho. Yo tenía 24 años en esa época, o 25. Y salió un muchacho que era el asistente. ¿Cómo es la historia suya? Entonces está... Paréntesis. Un año antes,
Estuve en Cali en un concierto Cronos, Kraken, una cantidad de bandas. Y yo veo cantando Cronos, salió Jorge Fresquet, y tipo Sí. en esa época era, mejor dicho, ver a Billy Roth. Claro, claro. Y yo lo veía cantando y yo decía, uff, si yo montara a Jesucristo Superestrella, ese man sería Judas, y fue pucha que es el Y ahí principal de la estaba. ópera. Y yo sería pues que Anás, yo sería Anás. Bueno, ¿Y cuando... Fresquet estaba ahí? No. Espérate, entonces llega el man y me dice, hermano, es que tenemos un problema, tenemos una voz que nos falta. Entonces, y es aguda y la gente no ha podido. Entonces, a ver si vos te le me dijiste, yo, listo, ¿cuál es? Anás. Ah, claro. Y yo Dios, dije, claro. yo sí le hago, pero yo no dije nada, pues que me la haga. Sí. Te me pasaron papeles, grabación. Fui donde estaba hospedado, las amigas, y vea, hermano, ¿qué pasó? Vea, ¿no? Que Mira, empecé a llorar, claro. no, chavo, de acá, hijo de madre, que no puedo. Entonces me volví al teatro, le dije, me préstame una habitación, una grabadora para yo estudiar esto. La estudié, pim, pim, pim. Entré a la audición, yo estaba relajado cuando entré a la audición, asientos de esos de comedor así con espaldar largos, Sí. y no hay cuántos acá, en uno de ellos el pianista, un peludo bacano, pero todos así. Y el barbado, el jefe de todo decía, yo voy a hacer las otras voces y vos me vas a hacer Anás. Entonces listo, canté, y yo me la canté, hijo de pucha, Con todo. rockeros. No, 20 años, hijo de pucha, todavía tiene Claro, mucha con fuerza. mucha caña. Entonces la canté y me dijo, repitamos este pedacito. Y le dije, sí, me desafiné, estoy asustado, estoy nervioso. Y lo vimos así y me la canté. Entonces me hicieron como gran cara. Terminó, bueno, listo. Yo salí y me cayó otro y me dijo, ¿cuáles son los planes tuyos? No, pues ahora voy a cantar en un barcito aquí abajo que llama La Fogata. Lo que reunimos de entrada recogemos y nos vamos para Cartago. Pues si no te vas para Cartago, te esperamos mañana en esta dirección para firmar contrato. Parce, claro. Ahí empecé. Claro. Alcancé a dar 5 días. A los 5 días fue el concierto de Guns N' Roses en Bogotá. Terminó porque terminaba el 5 de diciembre y arrancábamos el 5 de enero, creo, otra vez a ensayar. El 22 de febrero arrancaban las funciones. Mes y medio, 40 y pico Wow. funciones. Genial. Bueno, entonces cuando termina llego y me pregunto porque el personaje principal es Judas. ¿Quién es el cantante? ¿Quién hace Judas? No, que el cantante es de un grupo de rock de Cali, que Fresquet. Jorge Fresquet. Claro, Yo lo que no, estabas pensando. yo no, o sea, que esto me lo montaron a mí. O sea, esto era mi sueño. Me Claro. lo montaron a mí. Claro. No, al tener que yo dije ahora Jesus, pero pues con esa pintica negrita, no, el Jesus tiene que ser un Jesus bonito, así, Sí. bonito. Y llevaron un man muy talentoso, pero no era de una voz tan aguda, pero el tipo era muy talentoso. Muy bacano, qué paseo, qué viaje, hice amigos muy bacanos, fuimos muy amigos con Jorge Fresquet cuando estábamos allá, había un man Teto Campo, que murió hace poco, guitarrista de Carlos Vives, un hombre muy Sí, dotado, señor, que sí, había señor. estudiado Sí. en Los Ángeles, hizo Sí, unos programas en tremendo Señal Colombia, guitarrista, sí, claro. que iba a una región, tocaba Sí, lo de esa sí, región, sí, sí, aprendía sí. a tocar otro Sí, instrumento. señor. Divertidísimo, Teto muy bacano, murió hace muy poco, fue triste porque para el inconsciente colectivo, para la parte intelectual de la música de Colombia, había un trabajo muy importante, Claro. Teto. Y Tito, el hermano menor, cantaba conmigo muy llaverías, nos volábamos a veces en unos calentamientos, nos hacíamos por allá, él llevaba pastelitos y llevaba de todo, y tomábamos de Sí. vaina ahí antes en los descansos. Qué parche. 42 funciones, qué viaje. Entonces, mira cómo vengo a dar allá, ¿no? O sea, tenía que tocar allá y tenía que pasar así como ese No, sueño. y eso es una escuela muy puta también, claro. Claro, cuando... Porque pasar a una producción ya de ese tamaño. De ese tamaño, Vos man. haces una Éramos escuela muy 60 brutal, músicos en claro. vivo, orquesta. Una escuela muy brutal. Cuando estaba yo en el teatro, el primer día cuando empieza tiririrín, tiririrín, la introducción, yo empiezo a oír ese punteo y me parqueo así debajo de una cosa gigantesca que habían pegadas en la pared, que manejaba casi toda la microfonería inalámbrica. Y el poder, ese voleo de cables y todo el equipo, y un momento que me empezó a dar una vaina así como de emoción. Yo decía, uy, ¿qué es esto? Yo, ¿cómo es que vine a parar a esto? No, Yo, no la ¿cómo es que creías. esto? No la creía. De Pero hecho, mira el siempre talento, me mira divertí. el talento donde lo lleva uno. Sí, el sí. talento y la gana y la iniciativa, ¿no? Mire que alguien decía que la suerte es producto de la preparación y la oportunidad. Entonces, yo estaba preparado. Sí, Yo me sabía sí. esa hora por donde fuera me la metieran, yo estaba preparado. Sí. Y la oportunidad fue que se presentó una cosa muy rara también, ¿cierto? Pero yo estaba preparado. Y además te da un momento de juventud, no sé, con lo que amo yo soy metelón. La suerte favorece las mentes preparadas, dicen. Sí, estaba listo para eso. Claro. Y esa fue la locura de Jesus. En Jesus empezó otra época. Bueno, por supuesto paran Fénix, Ilícito, porque nos vamos para Bogotá. Sí, no, eso es otra historia ya. Y ya empieza otra época.
Esa fue una de las muertes de Fénix. Luego, años después, vuelvo yo a, no tanto, vuelvo a Pereira, más en Pereira, pero yo siempre, muchachos, ¿vamos a ensayar o qué? Listo, volvimos a ensayar y volvimos a arrancar un tiempo. Luego paramos porque no tocábamos. Hubo un tiempo que hubo otro baterista, Sabaraín. Sí, Sabaraín, sí, recuerdo. Sí, el gordo estaba trabajando mucho. Oh. El gordo estaba trabajando mucho, entonces yo le dije, bueno, Julián, vamos a camellar. ¿Usted cómo la ve? Y me dijo, no, yo no tengo tiempo, man. Entonces, ¿puedo traer otro baterista? Porque yo no lo, si usted me dice que no sí. y que yo no lo traigo, no, sí, hágale. Hágale, claro. Entonces, Sí, Sabaraín tocó un tiempo, pero Sabaraín también iba de paso, iba para otro lado y el hombre... Estaba de escampadero allí. Y él está ahora en Pereira y toca lo que sea, donde sea, pero sí que es un tipo muy talentoso, pero era el baterista de Les Cuesta. Yo recuerdo haberlos visto a ustedes tocando con él. Tocamos en Santa Rosa en un concierto muy bueno, que estaba mucho flow y teníamos. Sí. Mucho flow y teníamos, muy bacano. ¿Y esta nueva etapa, cuándo comenzó? Desde hace rato, eso había empezado ya hace rato. Una vez estábamos reunidos con vos por allá en ese barrio que queda por allá por la 20, 21, estábamos tomando unos vinos y que Fénix y que volvamos, que toquemos todos. Y ahí estaba en el aire, que lo hiciéramos. Y una vez que estábamos donde Pecas, con Pecas, y estaba el Monorrizo, el man que llegó ayer. Sí. Él ha sido un parcero con eso y en el plano personal como amigo ha sido una persona que siempre me ha apoyado mucho con instrumento y con el ánimo y todo. Es que ayer está ahí de buena energía y todo. Es que cuando yo me fui para Jesucristo Superestrella, mi primera guitarra eléctrica, él me vendió la guitarra eléctrica, que es la primera que él tenía, me la vendió con un gorilita. Me dijo, eso, ahí arreglamos, fresco. Hágale. Cuando él viene, yo acabo de entrar a Jesucristo Superestrella. Entonces Jaime Salazar, que era un joyero, el hombre lo mataron, qué pesar, era muy llavería mío, entonces el mono Rizzo le dice, ¿cómo? Que le dice, ¿cuánto el mono? Está en Jesucristo Superestrella. Y entonces me dijo, entonces el hombre está largo, pues, para lo de la guitarra. Y me dijo, no, el hombre largo no está levantando países. Wow. Ah, listo, entonces me dijo, ¿sabe qué, hermano? El presente. No me regaló la guitarrita. Wow. Y la guitarra que tengo ahora, que es otra, me la regaló él también. Sí. Entonces el hombre ha estado ahí como... patrocinador, pero es que el hombre se la disfruta y eso lo anima uno mucho. Claro. Eso lo anima uno mucho, es un bacán. ¿Él lo está acompañando siempre en los ensayos? Pues porque él vive en Estados Unidos, entonces él viene y está 15 días, yo lo invito a cuanto ensayo hay para que pueda estar mientras puede estar, pero el hombre tiene una vida. Ayer que estamos ahí, llega y me dice, hola, y bueno, vos de Pepsi, claro, pues lo de Suiza, y le digo, uy, nos podemos charlar ahí un rato. Él lleva, es de los 17 años, vive en Estados Unidos, él es más gringo que de acá, pero él quiere vivir acá y le gusta lo de acá. Entonces estaba él y estábamos botando corriente ahí y entonces empezamos otra vez a hablar que lo de volver a ensayar. Y se volvió a hablar y era el que más retacaba, que sí, que bacano, para mí, para las que sea. Por eso él está en el grupo de Fénix, porque ese día nació otra vez la idea. Y que y estábamos todos, sí, estábamos los 5 con Pecas, era en la casa de la hermana de Pecas. Y ahí estaba el mono, entonces ¡pum! Arrancó y eso fue casi un año. Y entonces este año ha sido lo mismo, el goce, Vea, empezamos a ensayar, yo tengo que confesar que al principio no estaba muy animado, ¿no? Me daba pereza, me estaba dando como perecita, pero otra vez empecé a encontrar, por ejemplo, que la voz me empezó a soltar, cogiendo las notas altas, empecé a sollármela otra vez, y ya ahora, ya no tiene más reversa una moto, hermano, claro. Y estoy muy contento. Claro, ¿no? Y le está sonando muy bacano. Bueno, estamos oyendo los sí, falta esa cosa que aprendí en la ensayadera que decía, cuando conocí a mi maestro llegaba y me decía, ¿usted se acuerda de grupos tan buenos donde al cantante se le va el gallito? ¿Usted se acuerda toda la vida que ese grupo tan bueno, el cantante se le fue el gallito? Esa es la diferencia entre un grupo bueno y un grupo malo, el compás malo. ¿Cuántos compases malos tenés? Entonces, limpiar los compases malos. Como decía mi amigo Carlos Tulio, el pintor, el artista, decía, ir de lo particular a lo general ahora. O sea, limpiar. Eso quiero yo quiero que el grupo quede limpiecito, que no tengamos roto. Que de hecho Carlos me decía, porque yo le preguntaba, ¿qué hay en redes para verlo? Y me decía, no, todavía no. Y yo los grabé ayer y yo tengo ahí una que me parecieron muy bacanos, pero yo me abstengo de ponerlos porque yo sé que hasta que ustedes no sientan... A mí me puso a pensar porque Carlos dijo, no, Jaime dice que no porque estamos muy crudos. Entonces sentí como que yo soy el que está frenando el proceso. De pronto hasta hacemos algo... No, yo diría frenando, yo diría que estás pavimentando el terreno. Pero sí de pronto dejar que se vean vainas para que se vea el proceso y presionarnos. Sí. No presionarnos a ellos, presionarme yo también. Claro, yo por eso no quise tirar eso en redes. Porque qué bacano. Y como
como la antesala a todas estas entrevistas que vamos a estar haciendo. Pero sí, está muy bacano. Y que sí, es un proceso, se van puliendo cosas, pero sí, están los años y está la experiencia muy bacano. Jimmy, en retrospectiva y viendo lo que hay ahora, ¿cuál es tu opinión de la escena acá en Cartago, de la escena del rock, de la escena del metal? Yo veo unas bandas muy profesionales, ¿no? Hay otros que no reconozco los nombres, pero los he visto, unos que se fueron, el de ese Mano Rego, que se fue Antares. no sé cómo se llama la de Estuvieron en Rego. Ecuador hace poco. En Ecuador, sí. Antares. Yo veo un muy buen nivel, muy profesionales, con ese misma pasión nuestra, pero estos manes tienen otras herramientas de Sí, difusión. sí. Muy profesionales. Hay gente de escuela brava también. Sí, que tocan muy bien, que tocan al nivel muy alto, nivel más alto, buenos cantantes. Eso está como tiene que estar. Los tiempos modernos tienen que ser mejores que los pasados, directamente proporcional a lo que tiene que ser, ¿no? Y a la gente que está ahorita haciendo, ¿cuál sería el consejo que les das? No, pues cosas como la que les dije, limpiar los compases si los tienen. Sobre todo el romanticismo, ¿no? Pensar en la plata, en la producción. A veces, o sea, la necesidad del pan y el chocolate es muy importante, pero el amor para hacer esta vaina, hay mucha gente que, como la historia de Luis, el de la canción de Franco De Vita, que era taxista, pero Sí. él quería y no dejaba de tocar la guitarra. No es tampoco pues al extremo de que usted haga otra cosa, pero No sí romántico. no presione que la música le dé los resultados hasta que usted no se sienta estéticamente. Es que ese es el gran problema de la música en muchas partes, es la estética, ¿no? Está bien hecha. Solo hay dos tipos de música, la música bien hecha y la mal hecha. Yo cuando hice el técnico en música, yo siempre hablaba mucho de un artista por ahí, una música popular que me parecía muy feíta. Entonces me dijo, hágame el favor y respete a los que tengan éxito. Y yo, un momentico. Yo cuando empecé a tocar en los bares conocí un guitarrista que se llamaba Oscar de Luca, había sido guitarrista de Astor Piazzolla. Y a mí no me gustaba el tango porque como mi papá fue mi antagonista, a mí no me gustaba el tango. Y yo ese señor lo vi tocando tango. Yo solamente había visto tocar una guitarra así en los videos de rock. Se tocó la guitarra de tal manera que me hizo evocar a un guitarrista de rock, una guitarra clásica, tocando tango, señor, lo que hacía, pentatónica, la armonía, hermano, Sí. eso, con esos dedos, no sé qué, hasta que parecía como Aparecían una como cosa 8 dedos horrible, ahí. una cosa, y armonizaba hermoso, valga la redundancia. Sale el viejo y le digo, maestro, a mí no me había gustado el tango hasta hoy. Y me dice el man, toda la música es buena, bien hecha. Entonces yo les dije a ellos, esa música de la que yo siempre tiro y hablo, ¿a ustedes les parece bien hecha? Se quedaron callados. Claro, Entonces no me sí, vuelvan a sí, callar. entonces, claro. Solo hay dos tipos de música. Entonces, hacer la música bien hecha. Bien hecha. Bien hecha es limpia el compás, ensaye lo suficiente. Ese pedacito que no les gusta, si no les gusta, créale al oído. Eso no está sonando bien. Límpielo. Límpielo. Algo pasa. Que es que no sabemos qué es. Entonces, escríbelo. Si no sabe escribirlo, llame a un amigo que sabe escribir y que le escriba los cifrados. Que algo debe estar pasando ahí. Y suave. Y limpio el compás. Jimmy, en este momento, si fuera tu último día en la Tierra, vivo, ¿cuál es el mejor recuerdo que te llevas de todo este viaje? Pues no sé, el mejor tiempo mío es hoy. Así que todo es una concatenación de eventos que sería injusto sobresaltar alguno. ¿A uno solo? Sí. Hubo un momento que pensaba que Jesucristo superestrella. Hubo una época que estuve componiendo con el Centro de Memoria Histórico en Bogotá para un concierto que no se llamaba concierto, se llamaba Monumento Sonoro. Mire qué belleza, ¿no? Claro. No era la cosa del concierto, sino que era un monumento sonoro. Un concepto, bellísimo. Claro. Y el que vino a ejecutar musicalmente eso fue Piero. Entonces compusimos para Piero, un amigo y yo en Bogotá. Eso fue bellísimo, sobre todo. ¿Interactuaste con el hombre o solo estuvieron? Muchísimo, Oh. muchísimo, ¿Qué tal muchísimo. Un personaje muy lindo y además ya muy entrado en años para batallar como batalla el hombre. Wow, sí. Mucho el hombre. Y tocábamos en regiones, tocábamos en los Llanos Orientales, en Necoclí, en San Carlos, Antioquia y en el Cauca. Y al final el hombre le estaba cascando ya, pues tenía en esa época 68 años, estoy hablando del 2014. O sea que imagínate cuántos tiene ahora. Y el hombre sigue cantando y sigue tocando. Sí, ya 78. Sí. 79. Un viejo muy bacano. Los músicos, pegué sobre todo con el guitarrista del Cacho.
Un hombre, músicos de hermano. nivel, No, me imagino, hermano, claro, los tipo delicioso, una gente bellísima que habían tocado con Spinetta. Claro. Entonces hubo un momento que estábamos en los camerinos, en el último concierto que se hizo en el Julio Mario Santo Domingo, y estábamos tocando guitarra y empezó el pianista a tocar guitarra, un flaco que no sabía que tocaba guitarra, unos dedotas así, hermano, parecían unas salchichotas. Qué pucha tan talentoso, y volteaba los dedos. Y decía, ¿cómo era que tocaba el flaco y qué tal? Y yo le decía a Juancho, estamos haciendo historia. Estamos tocando con los históricos. Claro. Entonces, Cacho, haga de cuenta oír como cantar a Fito, la voz parecida como la de Fito Páez, un compositor, hermano. Entonces, además de ser el guitarrista de Piero, él tiene su trabajo personal, su estudio de grabación. De allá al sur viene gente muy dura, hermano. Ave María, cuando yo vi esa película de Netflix de Fito Páez, El amor después del amor, yo oigo y las melodías de ellos no suenan sino melodía argentina. O sea, yo no sé qué es la influencia italiana, la influencia portuguesa, la latina, la folclórica de los indios. Ellos tienen un sonido propio. Eso es una de las baladitas del rock, muy bella. Y además que es una historia como contemporánea a la que está moviéndose en el mundo, ¿no? Eso de las Malvinas que prohibieron el inglés allá, eso fue un regalo que le hicieron al rock en español, mal llamado rock en español. Sí, eso es Aunque aquí en Colombia en el 68 había muy buen rock en español. Los flippers, los speakers, los manes eran manes de billete de comprar los instrumentos igualitos a los de los Beatles para hacer covers, pero terminaron componiendo. Sí. Y se armó una cosa que no me acuerdo cómo llamaba esa avenida que yo leí, había un Manuel Quinto que era como el ¿cómo se dice? El filósofo, el ideólogo, y había una gallada de manes duros y se creó un movimiento hippie muy importante en Bogotá, en la música, en las artes, muy importante. Y claro, Medellín. Y es que Bogotá, mire Medellín. Es que Bogotá como ciudad no tiene que envidiarle, como foco cultural, no tiene que envidiarle a capitales del mundo. La Atenas suramericana. Claro, eso es brutal. Y Medellín tenía el nadaísmo. ¿No? Ah, sí, señor, claro. Imagínate, claro. La locura. Jimmy, esto ha sido muy bacano recordar estas épocas, conocer un poco de detalles de todo ese viaje tuyo en la música, esas experiencias tan ricas que de una u otra manera resuenan en lo que están haciendo ustedes en la banda. Vuelvo y te digo, mis respetos, yo los admiro y los quiero mucho, ese protagonismo que tienen en la escena, y que estoy seguro no soy el único que sentimos influencia en la música y una atracción y un llamado también gracias a haberlos visto a ustedes. Espero poderlos ver pronto en vivo. Para cuando lo vayan a hacer, cuenten conmigo para lo que necesiten hacer en video. De una. De corazón, en la buena siempre. Gracias por habernos acompañado. Y ya tendremos a los otros integrantes de Fénix también para ir conociendo todas estas otras perspectivas de la misma historia. No sé si querás comentarle a la gente dónde pueden ver más de tu trabajo, porque no solamente con Fénix, sino que tenés también tu trabajo propio y una cantidad de cosas que haces. Bueno, redes. Primero que todo, un saludo a todos los oyentes, los televidentes, los seguidores, ¿cómo se llama? La audiencia que hay detrás, toda la audiencia, donde sea, teléfono, computadora, donde sea. Muy, muy, muy bacano este espacio que vos estás haciendo acá. Esa historia para el cartagüeño, y cada ciudad debería saber cuál es su historia dentro de este movimiento moderno que es el rock. Yo me llamo Jaime Esteban Torres Ángel, entonces así van a encontrar varios trabajos que he hecho como solista. Ahora canto Eucaristías y me encanta eso que estoy haciendo. Entonces hubo un trabajo que hice católico, religioso, no litúrgico, sino que es música esa que me gustó mucho, me siento muy feliz haciendo ese trabajo. No estoy dedicado solo a eso porque la música es muy grande, entonces como volver a cantar rock es muy importante para mí. El rock es como esa botella de vino, de esa cosecha que pasan los años y entre más pasa el año, es más delicioso y más costoso. Y más tiempo para saborearla. Entonces disfruto mucho hacer eso y creo que una bendición es uno poder vivir de lo que ama, como lo hago yo, y otra sería pues poder morir hasta el último día haciéndolo. Claro. Sí, sí. Una cosa que me acuerdo que vi una vez, una historia de Louis Armstrong, era que el hombre cuando empezó su decadencia física, porque no musical jamás la tuvo,
tuvo un infarto y era acostado, y el médico le decía, mano, usted no puede tocar más. Y el man llegaba y levantaba la mano y decía, esto es todo. Esto es todo. Claro, eso es sí. todo, eso es todo. Sí. Entonces, encontrarse uno en el oficio sin que yo sea ni un virtuoso, ni que sea el mejor. Disfruto ser mejor que yo cada vez. De pronto físicamente mi garganta no da como cuando estaba más joven, pero ahora sé más de afinación. Ser mejor que yo, tratar de estar aprendiendo todos los días, eso sí, hay que estar aprendiendo. Nunca se lo sabe todo. El músico más tenaz del mundo se mantiene estudiando para ser siempre, mejor. claro. Y nosotros, los pobres mortales, nos toca estudiar más. Sí, Menos, si piensa que ya lo sabe todo, parce, y si llega uno que sabe mucho, yo no tengo ningún problema en decirle que sabe mucho. No, y es que Venga, siempre enséñeme. hay gente muy buena. Una vez hablábamos que cuando uno está más chicanero y más hablador, aparece el más callado y se lo mete uno por la Sí, galleta. señor, así es, así es. Parce, pues entonces espero que de pronto más adelante nos encontremos otra vez para seguir tocando estos temas. Espero que a ustedes les haya gustado y hayan encontrado interesante todo este proceso que nos cuenta Jimmy, el crecimiento musical, el desarrollo de la escena. Y pues ya saben que nos estaremos viendo en más videos en los que estaremos invitando más personas, conociendo esta historia de la música aquí en Cartago. Si les ha gustado este video, ya saben, denle like, compártanlo con sus amigos, grupos, redes sociales. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. La mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando constantemente y nos ayudan a seguir creciendo como canal. Para mí siempre un placer, Jimmy. De nuevo, muchas gracias. Un honor estar aquí. No, parce, un honor tenerlo acá. Y viejos, nos estamos hablando. Mucha suerte.